Para una curva C definida por medio de las ecuaciones por medio de las ecuaciones x igual a x de t, y igual a y de t, para una curva C definida por medio de las ecuaciones estas, la derivada en el punto en t sub 0 se define como de y de x igual a y' de t sobre y', bueno, y' de t sub 0 entre y' de t sub 0. Fíjense ustedes cómo se coloca de y de x, porque estamos suponiendo que la curva C está definida a través de una relación donde y es función de x. Es decir, a ver, vamos a representar esto acá. O sea que si yo tengo, vamos a suponer que esta es la curva, de la curva C. Esa curva C tiene una relación de la forma y igual a f de x, es decir, que esta curva C también es una función f que depende de x. Entonces, en este punto t sub 0, en este punto t sub 0, aquí en t sub 0, la derivada, en ese punto, justo allí, en este punto t sub 0, la derivada f' de x, por supuesto, si es un punto fijo, tiene que ser un valor fijo para x0 también y para y0, ¿no? Para y. Bueno, entonces la derivada en ese punto, x sub 0, se define como x', y' evaluado en el punto c sub 0 dividido por x', evaluado en el punto t sub 0. Eso es lo que quiere decir la derivada, que aquí debería colocar así, de y de t de y de x evaluada en el punto x0, y0. Bien, se define de esa manera. Claro, entendiendo que si estamos en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos de la derivada no cambia, porque estamos en coordenadas rectangulares. Bien, ¿qué significa que no cambia? Que si yo tengo la derivada en este punto, yo puedo calcular, por ejemplo, la ecuación de la recta tangente, ¿verdad? Puedo calcular la ecuación de la recta tangente en ese punto. Bien, puedo calcular esta recta. Podemos hallar, esta sería la recta tangente. Podemos hallar la recta tangente e incluso podemos determinar, suponiendo que si esto es la trayectoria, bueno, la trayectoria está mal dicho, el desplazamiento, la trayectoria es otra cosa. ¿Saben cuál es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento? Desplazamiento del movimiento, la trayectoria es el punto en el que va. No. El desplazamiento es la curva, es decir, los puntos que definen la curva. Cada uno es el desplazamiento. Por ejemplo, si una partícula se está moviendo aquí, el desplazamiento son los puntos. El desplazamiento es el conjunto de puntos que describe esta curva. El desplazamiento está formado por los pares coordenados que están sobre esta curva. La trayectoria es el tipo de curva.
Por eso a veces dicen que un móvil tiene una trayectoria parabólica o tiene una trayectoria lineal. Entonces cuando dicen que el móvil se desplaza en una trayectoria parabólica es porque los puntos que describen el desplazamiento se encuentran sobre una parábola. O dicen el móvil se mueve sobre una línea recta, es porque los puntos que describen el desplazamiento están sobre una línea recta. ¿Ven la diferencia entonces? Entonces yo no puedo decir que esa es la trayectoria, ese es el desplazamiento, porque estoy hablando de los puntos que se encuentran sobre esta curva. ¿Ves? Entonces, si yo supongo que esta función f o que esta curva c es el desplazamiento de una partícula, justo en este punto, si yo calculo la derivada, ¿qué me está dando allí justamente? ¿Qué me está dando? Punto de tangencia. Cálculo 10 otra vez no puede ser. Miren muchachos, yo revisé esos exámenes y la verdad es que muchos aquí no sé por qué están en cálculo 20, porque si yo les hubiese dado cálculo 10 no apruebo. En serio. De verdad, o sea, yo no sé cómo llegaron ahí. Si ustedes pusieron una vela a un yo, como le está diciendo, si todo lo que nosotros conocemos de las funciones de cálculo 10, todo eso, lo podemos aquí repetir para este tipo de situaciones en donde puedo tener una curva en el plano cartesiano de forma parametrizada y puedo calcular la derivada sobre cualquier punto de esa curva. Puedo calcular la derivada sobre cualquier punto de esa curva. Y esa derivada sobre cualquier punto de esa curva, esa derivada, si yo traslado esto a un problema de aplicación en donde yo digo que sobre esta curva se mueve una partícula y yo calculo la derivada justo aquí en este punto, el valor que me da la derivada va a ser la rapidez con la que se mueve la partícula. Rapidez o velocidad. Está cerca. Podríamos decir que son sinónimos si estamos en un espacio unidimensional. ¿Verdad que sí? La rapidez y la velocidad en un espacio unidimensional son sinónimos. ¿Está claro por qué? ¿No saben por qué son sinónimos? Porque rapidez y velocidad en un espacio unidimensional son sinónimos, porque es lo mismo, ¿no? Unidimensional, que es una línea, ¿verdad? O sea, no tiene hacia arriba o hacia abajo, es una línea. Si están en una línea, rapidez y velocidad es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay vectores. El vector no hay vector, directamente no la hay. Bien, entonces todos son magnitudes escalares. Todos son magnitudes escalares. Entonces, si todos son magnitudes escalares, velocidad y aceleración, velocidad y rapidez es el mismo concepto. Ahora, aquí estamos en un espacio que bidimensional, ¿ves? Tiene dos dimensiones. Entonces, en este punto, yo puedo hablar de rapidez, claro, pero la rapidez es la magnitud que lleva el móvil, ¿verdad? La velocidad, quiero decir, ¿qué sería la velocidad en este caso entonces? ¿Qué sería la velocidad? ¿Qué sería la velocidad? El vector. El vector es la velocidad. Aquí en este punto yo puedo decir, lleva esta rapidez. Bien, si calculo la derivada de esta manera, yo puedo decir, en este punto lleva esa rapidez. El móvil lleva esa rapidez. Pero si yo quiero hablar de la velocidad, tengo que tener cuidado porque allí velocidad y rapidez no es lo mismo. Porque en un espacio bidimensional, velocidad es un vector, rapidez es un escalar. Son magnitudes distintas. Magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Eso por si acaso están viendo física, ¿no? Por si acaso. Entonces, cuidado, no es lo mismo. En un espacio bidimensional no es lo mismo.
Por eso es que en física ustedes estudian movimiento, ¿verdad? Comienzan primero estudiando el movimiento en espacio unidimensional, ¿verdad que sí? ¿Cuál es ese movimiento que estudian ustedes en física en espacio unidimensional? Comienzan primero con el movimiento ¿qué? Rectilíneo uniforme, ¿verdad? Primero comienza con el MR1, movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ¿y cómo se calcula? Ese movimiento está gobernado con qué fórmula? O hay varias fórmulas. Una sola. Una sola describe todo el movimiento. ¿Cuál es la única fórmula que describe el movimiento de un móvil cuando está bajo los efectos de un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuál es la fórmula? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Listo, ya está. La distancia, razón de tiempo. Pero es lo mismo, ¿no? Sí. La derivada de la posición con respecto a la derivada del tiempo. Claro, por eso que dice distancia sobre el tiempo, pero en realidad es la derivada de la posición. ¿Ven? O sea, la derivada de la posición es la diferencia, la distancia entre la diferencia del tiempo. Por eso es que es distancia sobre el tiempo. Y la derivada de la posición es la velocidad, ¿no? Sí, claro, el cambio instantáneo de la posición. Entonces ustedes, toda la física se describe, toda la física o todos los movimientos que se ejecutan bajo el principio, la premisa de que se mueve de manera rectilínea y uniforme, está aquí. ¿Qué significa que sea rectilínea o uniforme? Bueno, rectilínea es que está sobre una recta. No, uniforme es que la velocidad es. Le digo, la velocidad no es constante. Sí. Sí, la velocidad. Es eso. Después entonces cambian el asunto, ¿verdad? Pero seguimos en un movimiento rectilíneo, ¿no? No lo pone bidimensional, sino que lo deja rectilíneo. Así, horizontal, pues. Mira, lo pone así. Pero le cambia algo. ¿Qué le cambia? La aceleración. La aceleración. Entonces ya no es un movimiento con velocidad constante, sino un movimiento que tiene una velocidad variable. Pero puede variar como a mí me da la gana. No, uniformemente variado. Es decir, va cambiando de maneras igual en los mismos intervalos de tiempo. En los mismos intervalos de tiempo la velocidad va aumentando de manera igual. ¿Ves? Proporcional. ¿Ves? Por eso es que se dice rectilíneo uniformemente variado. Entonces hay aceleración. Cuando aplica los frenos, no está acelerando, sino que está desacelerando. El movimiento es todo eso. Pero todo eso está en una línea, ¿ves? Y estudian todas esas fórmulas, ¿verdad? Que si se le pone, profe, aquí la aceleración es negativa, esta es positiva. Y ahí no hay problema con la velocidad. La velocidad y la rapidez es la misma joda. Tú puedes hablar de velocidad y rapidez igual. Bueno, entonces después en física te agarran, ¿verdad? Porque después que tú estudias esa vaina así horizontal, que estás hasta los... entonces después te hacen así. Ahora vamos a estudiar el movimiento en una línea vertical. Entonces, bueno, el profesor viene y te lo pone fácil. Dice, vamos a empezar primero con un objeto que cae. Caída libre. ¿Ves? Un objeto que cae. Es una línea vertical. Las fórmulas son las mismas. Son exactamente las mismas. Profe, ahí la aceleración es negativa porque apunta hacia abajo, ¿verdad? Provoca darte un coñazo. Es que en serio, cuando hacen esas cosas, profe, mire, yo pongo aquí, entonces la aceleración apunta hacia abajo. Es negativa, ¿verdad, profesor? Y yo te pregunto, si un cuerpo cae en caída libre desde lo alto de un edificio, ¿la velocidad va aumentando o va disminuyendo? Cae frenando. O sea, él cae frenando. O llega un punto en que va cayendo y empieza a frenar, y que fuera superhéroe. ¿Verdad? O sea, piensa eso, nada más piensa eso. ¿Verdad? Lo dejas caer y él, de sopetón, y empieza después a disminuir la velocidad después hasta que cae suavecito en el piso. Ya quisiera uno que fuera esa vez.
Si esa vaina fuera así, ya no me imagino a todo el mundo subiendo la escalera para lanzarse esta mierda. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Y cae suavecito. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿ese movimiento es acelerado o es retardado? Acelerado. Entonces, ¿qué signo de tener la aceleración? Positivo. Pero apunta hacia abajo, a que te doy unos coñazos. ¿Ves? Es acelerado. ¿Ves? Entonces estudias todos los problemas con esa idea. Las fórmulas son... Profe, las fórmulas son igualitas, solo que en lugar de la X no le pone una Y, ¿verdad? Porque es el mismo puto movimiento. No es que es el mismo puto movimiento, solo que en lugar de verlo horizontal, ahora lo ve vertical. Y después que tú estudias eso, entonces viene el profesor y te dice, ahora nos vamos a parar en el piso. Y lanza una pelotita hacia arriba. ¡Ay, profe! Las fórmulas son diferentes. No, imbécil, son las mismas. Solo que el movimiento es retardado. Porque si fuera acelerado, esa mierda sale disparada para el espacio sideral y llega a la luna, imbécil. ¿Ves? Entonces en ese caso la aceleración es negativa, la gravedad es negativa. Claro. ¿Por qué es negativa? Porque se opone al movimiento, imbécil. Tienes que restarle algo en algún momento para que esa mierda te dé cero. ¿Verdad? Sí. Obvio. Si no, entonces yo lanzo una pelota con velocidad inicial para la mierda. ¿Cuándo va a caer? Nunca, huevón, porque tu aceleración es siempre positiva, marico. Sigue subiendo. Claro, es así. Y después que, ahora, en esos movimientos, la aceleración, la velocidad y la rapidez siguen siendo la misma joda. Solo que en esos movimientos hay que tener cuidado, porque cuando el móvil va hacia arriba, la aceleración es negativa, pero cuando llega al punto máximo y empieza a caer, ahora el movimiento es acelerado. Y la gravedad ahora es positiva. Pero es que está cayendo, pues que no es que provoca darte unos cuernos. Profesor, en las demostraciones que hacía el profesor de física, la gravedad siempre era negativa. Lo que pasa es que se multiplicaba por su vector dirección. Bueno. Entonces, como es hacia abajo, se multiplica por vector dirección y pues se vuelve positivo. Positivo, claro, por supuesto. ¿Ves? Eso lo hace tu profesor para evitar cierta explicación. Sí. Que tiene mucho sentido. En lugar de ponerse a hablar de vectores y mierda y todo eso, tiene mucho más sentido imaginarte una situación en la que cómo puede ser que el movimiento hacia abajo tenga aceleración, gravedad negativa. Sí, negativa. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Claro, entonces tu profesor viene y se mete con los vectores y dice, multiplicamos por la dirección del vector para garantizar que cuando apunta hacia abajo multiplica por menos da positivo. ¿Ves? Cuando apunta hacia arriba el vector director, que es 1 y J, perdón, 0, 1. Entonces apunta hacia arriba es positivo, pero multiplica por menos queda negativo. Claro, eso es. Ahora entonces, después que tú estudias esa vaina así, hasta el cansancio, y después esa joda así, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, toda esa vaina, el profesor viene y te coloca otra dimensión. Pero para no violarte, para no hacerlo de sopetón, ¿verdad? Él viene y separa ese movimiento que ya no es unidimensional, sino bidimensional, lo separa en dos tipos de cosas. Uno, cuando tenemos una partícula que se lanza desde lo alto de un edificio, de un acantilado o de un avión que va en movimiento, porque hace este movimiento. ¿Ves? Y ese movimiento describe la mitad de una parábola. ¿Ves? Entonces, esa trayectoria, podemos hablar de trayectoria, esa trayectoria es parabólica. ¿Ves? Una trayectoria parabólica. ¿Ves? Entonces ahí tenemos la trayectoria parabólica. Entonces dice el profesor, tranquilo muchachos, en X el movimiento sigue siendo movimiento rectilíneo uniforme. Ahí no hay aceleración. Pero en Y el movimiento sí es acelerado. ¿Y qué signo tiene la aceleración? Negativa. ¿Por qué?
porque es la gravedad. ¿Y hacia dónde coño apunta? Ay, profe, hacia abajo. No, imbécil, sigue siendo positivo porque el movimiento es acelerado. Ah, verdad. Ay, es que me confundo, profe, me confundo, claro. O es que tú crees que tú lanzas, va un avión y lanza. ¿Tú te imaginas allá en Ucrania esa gente peleando? Marico, lanza esa mierda, no, pero es que a medida que va cayendo, el cohete ahora va disminuyendo la velocidad, marico, o sea. Entonces, como va disminuyendo, va cayendo, va siendo más lento, pues el movimiento es retardado, ¿eh? Entonces, y aterrice, llega ahí. Y no explota esa mierda, ojalá fuera así. Ojalá fuera así, porque no hubiese tanta gente muerta, pues, tantos edificios, tantas vainas pues, destrozadas allá. Pero bueno, no es así. Entonces, ¿por qué te lo hace? Para ayudarte a pensar en unas. Y después que tú has pasado un buen rato ahí, viene y te agarra y te pone el bendito proyectil que sale del piso. Ah, con la fórmula del seno y cosas. Entonces, allá hay dos situaciones. Desde que sale, ¿cómo es? ¿Acelerado o retardado? Retardado, porque si esa mierda se va al coño, de bola, desde que sale retardado hasta que llega al punto máximo y después empieza a caer. Y cuando empieza a caer, ¿cómo es? Acelerado. Una clase de física aquí rapidito. Yo sé que ustedes, esas vainas, ustedes se las aprenden de manera así formulesca, pues. Esta es la fórmula, para este está la fórmula, para este está la fórmula. Analicen un poquito la situación. Entonces aquí yo voy a tratar en cálculo 20, yo cada vez que hable de una partícula que se mueve sobre una trayectoria, y esa trayectoria tiene un desplazamiento, tiene la ecuación que da el desplazamiento. El desplazamiento es la ecuación. La trayectoria es la curva como tal, o sea, el tipo de curva, una trayectoria parabólica, una trayectoria lineal, una trayectoria hiperbólica, una trayectoria circular, es el tipo de curva. O sea, que la trayectoria es la función. El desplazamiento es las ecuaciones que describen esa. Por eso te digo que es el conjunto de puntos. Por eso te digo, es el conjunto de puntos porque es la ecuación. ¿Ves? Entonces, si yo te doy una ecuación, si yo te doy un desplazamiento, ¿verdad? Y yo te digo que sobre esa ecuación se mueve, o esa ecuación describe el desplazamiento de una partícula, ¿bien? Y yo te pido la velocidad, la rapidez, entonces tú dices, me está pidiendo la derivada en el punto. Si te pido la velocidad, es otra cosa, te estoy pidiendo un vector. ¿Ves? Estoy pidiendo un vector. ¿Qué vector será eso? Bien, un vector bien interesante. Fíjense ustedes esto. Aquí, este es el T sub 0. Mire este vector. El vector que parte del origen llega hasta aquí. ¿Qué componentes tiene este vector? Vamos a llamar este vector U. ¿Cuáles son las componentes del vector U? X0 y X0 y Y0. ¿Ves? Si yo me coloco aquí, ahora este es el T sub 1, ¿verdad? ¿Ven? Vamos a poner aquí T sub 1. Entonces aquí tengo otro vector. ¿Ves? ¿Está claro, verdad? Este sería, aquí me daría un X sub 1 y aquí me daría un Y sub 1, ¿verdad? Entonces, este vector, vamos a llamar este vector, no lo vamos a poner U, vamos a ponerle B. Este vector B, entonces es el vector X sub 1, Y sub 1, ¿verdad? Les pregunto, muchachos, ese vector me está diciendo en dónde se encuentra la partícula. ¿Cuál? Este vector U y este vector B. Me está diciendo en dónde se encuentra la partícula. Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que me dice en dónde se encuentra? Bueno, ese es el vector posición. ¿Ves? Estos son los vectores posición. El vector posición en donde se encuentra la partícula. Ahora, si yo calculo la derivada del vector posición, sería la derivada en el punto X0 y en el punto Y0, ¿verdad? Si son variables, por supuesto, no pueden ser constantes.
Pero lo que quiero mostrar es que si yo calculo la derivada justo aquí en este punto, bien, no de esta forma, sino de esta forma, ¿qué estoy encontrando entonces? La velocidad. Este es el vector velocidad. ¿Ves? ¿Está claro eso? Esa es la rapidez y esta velocidad. Ah, y ves la diferencia. ¿Ves que son diferentes? Esta es la rapidez, esta es la velocidad. Esa depende. No, y esta también, porque el vector posición depende de t. Claro, ambas. Ahora, si nosotros sabemos, vamos a suponer que sabemos que este desgraciado se mueve así, ¿verdad? Se está moviendo de esta forma. ¿Ves? Entonces, ¿hacia dónde va a apuntar este vector velocidad? En la dirección hacia donde se mueve la partícula. Entonces aquí tenemos dos vectores, el vector posición y el vector velocidad. Y va sobre la recta tangente, la punta. Claro, por supuesto, está sobre la recta tangente, por supuesto. Va en la misma dirección de la recta tangente. Está sobre la recta tangente. Pues exactamente. Entonces, ¿ve la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Ves? Entonces, una cosa es la rapidez, otra cosa es el vector. Aquí hay movimientos que están en el plano, que son bidimensionales. Bien. Bueno, entonces fíjense ustedes, ¿no? La derivada se define de esta manera y mira todas las implicaciones que tenemos aquí gracias a lo que nosotros sabemos de cálculo directo. Una belleza. Ajá. Sí, de ser necesario, vamos a suponer, ven, en el caso de la derivada de segundo orden, en el caso de la derivada de segundo orden, la derivada segunda de y con respecto de x en el punto x0, y0, eso es igual a ¿qué? A y segunda en el punto t sub 0 por x' en el punto t sub 0 menos y' en el punto t sub 0 por x segunda en el punto t sub 0 sobre x' en el punto t sub 0 elevado al cubo, no es al cuadrado. La razón tendría que demostrarla. No me quiero meter. Bien, pero es así, esa es la forma. Bien. ¿Ok? Recuerden que estamos estudiando la derivada de curvas definidas en forma parametrizada. Tengo una curva parametrizada, ¿cómo calculo la derivada de esa curva parametrizada? La derivada se define de esta manera. Bien. Y recuerden que cuando pido la derivada o cuando se estudia la derivada, se calcula la derivada en un punto x0 y 0. ¿Está claro? Se calcula la derivada en un punto x0 y 0. Este punto x0 y 0 está en relación, está en correspondencia con el valor de sub 0. ¿Está claro eso? No, está claro, o sea, espero que les quede claro. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto que acabo de decir? O sea, ese punto x0 y 0 está en correspondencia, estoy diciendo esto, que x0 es el valor de la función x evaluada en el punto de sub 0 y y0 es el valor de la función y evaluada en el punto de sub 0. Ese es el x0 y 0. ¿Está claro? Bien, como tenemos la curva parametrizada, x depende de una función de t y y depende de una función de t. Para yo hallar este x0 y 0, lo que tengo que hacer es sustituir el t sub 0 en ambas ecuaciones y obtengo el x0 y 0. Profe, dicho de otra manera, el x0 y 0 es como el vector posición. Parametrizar ya te da. Parametrizar ya te da Claro, lo que pasa es que me estoy adelantando a lo que usted va a estudiar en cálculo 30. ¿Eh? Claro, porque es que a mí me parece que es buena idea que ustedes vean que hay una relación ahí bien interesante entre estas curvas parametrizadas y los vectores. Porque usted en cálculo 30 va a estudiar vectores.
Entonces, cuando estudie vectores en cálculo 30, usted va a hacer, no va a estudiar vectores, solamente vectores, usted va a estudiar algo que se llama cálculo vectorial. Cálculo vectorial. Cálculo, sí, cálculo vectorial. Entonces usted va a definir funciones vectoriales. Y hay que parametrizar. Y hay que derivar funciones vectoriales, hay que integrar funciones vectoriales, hay que calcularle límite a funciones vectoriales, hay que calcularle integrales a funciones vectoriales. ¿Y cómo se define una función vectorial? No puedo parametrizar. Parametrizar. Cuando usted parametriza una curva, usted está de manera escondida definiendo una función vectorial. ¿Quiere ver cuál es la función vectorial cuando parametrizamos? Le muestro la función vectorial. Coño, voy a dañar esto, chavo. Siempre los hago por donde no es. Se va a parecer al gatico que tenía mi abuela y lo maté para el coño sin darme cuenta. Estaba hablando de la cosa. Chamo, sí, le di una enfermedad una vez y mi abuela me quería matar. Me mataste el gato. Y yo, coño, abuela, yo no fui, sí fui. Pero nunca le dije que sí. Entonces, ¿cómo se define la función vectorial? ¿O dónde está la función vectorial? Está aquí. Guárdala en tu subconsciente porque la vas a necesitar después. Está aquí. F de t igual a x de t, coma y de t. Ahí está la función vectorial. La primera componente del vector es una función que depende de x, de t, perdón, y la segunda componente del vector, es otra función que depende de t. Entonces, cuando se parametrizan curvas, indirectamente se está definiendo una nueva función, y esa nueva función se llama función vectorial. Con esa función vectorial usted va a resolver muchos problemas en cálculo 3. Muchos. Prácticamente el 1/3 del curso de cálculo 30 es sobre funciones vectoriales. Entonces, por ahora, yo no me voy a meter con el vector posición y con el vector velocidad, nada de eso, porque eso está aquí. Yo solamente, a mí ahorita en este momento me interesa es cómo hallar la derivada, cómo podemos, exactamente en ese punto te sucede, cómo ahí podemos hallar la recta tangente a una curva que está definida de forma parametrizada. Eso es todo lo que me interesa. ¿Está claro entonces? Sí. No se vayan a poner ustedes, ay, maldita sea, ahora sí es verdad. Yo tenía esperanza con este examen, pero con toda esta mierda que está explicando el profe, ahora sí es verdad, mejor me voy. No, incluso de ser necesario calcular la segunda derivada, pero es más derivada, es simplemente usar fórmulas. Bien, vamos a agarrar, por eso me traje unos ejercicios bien bonitos ahí, cuadran muy bonito. Para la curva C definida por medio de las ecuaciones x igual a t menos seno de t, y igual a t menos coseno de t, hallar de y de x, y de segunda de y con respecto de, es decir, hallar la primera y la segunda derivada. Más nada. Bien. Entonces tengo una función, tengo una curva definida de forma parametrizada y quiero, por supuesto, hallar esta derivada. Se sobreentiende, fíjense, en estos problemas, ¿sí ven? Así. En estos problemas, esto lo tiene que tener en su cabeza, ¿ves? Clarito, porque si no, se hacen ideas que no existen. Se sobreentiende que en este problema, la curva C es la gráfica, la curva C es la gráfica de una función definida
definida por y igual a f. ¡Ay! Es la gráfica de una relación. Definida por, porque no siempre es una función, por f de xy igual a 0, donde y es una función, así sí, de x. Así. La curva C es la gráfica de una relación definida por esto, donde la variable y es una función de x. Por esa razón es que le puedo pedir de y de x y de segunda de y con respecto de x. O sea, la primera y la segunda derivada. Eso siempre está así. Y cuando digo la gráfica de una curva C, bueno, porque yo no sé cuál es esa curva, o sea, yo no sé cómo es la gráfica de esta cosa, ni para eso está GeoGebra, ¿verdad? Ella dibujó, ayer usó GeoGebra y encontramos, ¿se acuerdan lo que les expliqué de la parametrización del hipérbola? Bueno, que les usé las funciones, la secante y la tangente para parametrizar el hipérbola. Y yo le dije, bueno, el parámetro t, no sé en qué intervalo está, le dije, usen GeoGebra, ella lo usó y encontramos el intervalo. ¿Ves? El intervalo debe estar entre menos pi medio unido con pi medio 3 pi medio. Abierto, por supuesto, todo. Ustedes saben que. Entonces, tomando t en la unión de esos dos intervalos, parametrizamos toda la hipérbola. Si tomamos solamente el intervalo de menos pi medio a pi medio, se parametriza solo un tramo del hipérbola. Cuando se toma el otro intervalo, de pi medio a 3 pi medio, se parametriza el otro pedazo del hipérbola. Interesante, muy bueno. Ajá. Aquí yo no sé cómo es, pero puedo usar GeoGebra, agarro GeoGebra y la grafico. Qué bonito, mira dónde está la curva. Bien chévere. Entonces esa es la curva. Una relación, ¿por qué? Porque no tiene por qué ser una función. ¿Se acuerdan cálculo 10? Cálculo 10, ¿verdad que sí? ¿Qué decimos que es una función? Una función es una relación que cumple una condición muy especial. ¿Cuál es la condición que cumple? Que todo elemento del dominio tiene imagen única en el rango. Entonces, no todas las relaciones son funciones. Ejemplo, la circunferencia. ¿Sí? Entonces aquí hay, por eso coloco, define una relación, donde y es una función de x. Es decir, aquí adentro, mierda, otra vez, coño, ajá, chamo, lo voy a dañar. Aquí adentro hay una función de x. O sea que si tal caso usted nos meta en C igual y sea una circunferencia, no se puede. No, sí, claro que sí. Pero habrá que restringirlo. No, para nada, no tiene nada que ver. Aquí no coloqué los valores de t, perdón, disculpen aquí. Con un error mío. T en el intervalo, claro, tengo que definir dónde está t, en el intervalo de 0 a 2pi. ¿Bien? Claro, t en el intervalo de 0 a 2. ¿Bien? Entonces, bueno. Bien. Incluso creo que en ese caso, para que GeoGebra les dé un gráfico bien bonito, creo que es todo esto. Sí, todo esto. Porque esta no es una curva circular. Todo esto. Ojalá cuando lo hagan y GeoGebra se van a dar cuenta, tiene una gráfica muy particular. Muy bonita. Tiene hasta un nombre y todo. Ajá. Ok, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es simplemente calcular las derivadas. Porque voy a usar estas dos formas. Bien, entonces voy a calcular ese poco de derivada. ¿Ves? Voy a calcular para la función x, tengo que t menos el seno de t. Entonces a esta le voy a calcular la derivada de primer orden y la derivada de segundo orden. ¿Verdad? Entonces la derivada de primer orden me queda 1 menos coseno de t. Y la derivada de segundo orden me da Seno seno de de t. ¿Ok?
porque la derivada del coseno es menos de seno por el menos de la. Ahora vamos a agarrar y igual a, que es t menos coseno de t. Y vamos a calcular la derivada del primer orden, que es ¿cuánto? 1 Menos menos. seno. No, la derivada del coseno me queda más seno. Porque la derivada del coseno es menos de seno, por menos me da más. Y la derivada del segundo orden me queda entonces ¿cuánto? Coseno de t. Coseno de t. Por cierto, hay gente que le cambia los signos a esto. Tienen la cabeza hecha mierda. La confunden con la integral. No, esto es horrible. Ok, ya después que tengo estas dos, entonces pues simplemente utilizo la fórmula. La derivada de y respecto de x, la derivada de y respecto de x es igual a y', como dice allá, 1 más seno de t Sub 0. sobre x', que es 1 menos coseno de t. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Ya, claro. Ahora vamos a calcular la derivada de segundo orden. La derivada de segundo orden de y con respecto de t, con respecto de x, Dios. La derivada de segundo orden, entonces es igual a ¿qué? Coseno de t. Colocamos primero y segunda, ¿verdad? Que es coseno de t. Eso lo multiplicamos con x', que es 1 menos 1 coseno de menos t. coseno de t. Menos. Colocamos ahora y', ¿no? 1 ¿Sí? más seno de t. Y' de t es 1 más seno de t por Seno de la t. segunda de x, que es ¿cuánto? Seno de t. Seno de t. Sobre, coloco la de primer orden de x, que es 1 menos coseno de t, todo eso elevado al cubo. Ahora lo que hago es multiplicar, desarrollar, agrupamos términos antes, todo eso, más nada. Si hay alguna identidad trigonométrica, la utilizamos. Bien, todo eso, me queda menos el seno al cuadrado de t sobre 1 menos coseno de t elevado al cubo. Este no lo vamos a desarrollar. Bien, ya saben, eso no se hace. Este y este lo puedo agrupar y me da menos 1, ¿verdad que sí? Menos 1 más coseno de t menos seno de t sobre 1 menos coseno de t elevado al cubo. Listo, esa es la derivada de segundo orden. Ya está. Vamos a suponer que te diga sobre la siguiente, un móvil se mueve sobre una curva descrita por las siguientes ecuaciones. Un móvil se mueve sobre una curva C descrita por medio de las siguientes posiciones. Determine la velocidad, la rapidez que lleva el móvil justo cuando t vale, qué sé yo, no puedo inventar cualquier cosa, porque si no me va a dar una locura. Cuando t vale, por ejemplo, pi medio. Justo cuando t vale pi medio. Bueno, hacemos todo eso y luego se Claro, obvio, ¿verdad? Claro, así es. Te estoy pidiendo la rapidez, entonces tú dices aquí, coloco pi medio aquí, coloco pi medio aquí, ¿verdad? Si coloco pi medio aquí me da 1, ¿cierto? 1 más 1, 2. Coloco aquí me da 0, esto me da 2. Listo, entonces la rapidez es de 2. ¿De 2 qué? Dijera el profesor de física. 2 corazones, 2 cielitos, 2 nubecitas. ¿2 qué? Bueno, perfecto. Yo para esas cosas tengo que decirte, suponga que una partícula se mueve sobre una curva descrita por las siguientes ecuaciones. Bien, la posición del móvil viene medida en unidades de metros. Bien, y el tiempo está dado en segundos. Entonces, pues usted calcula eso. Entonces, ¿eso es 2 qué? Metros sobre 2 segundo. metros sobre segundo. Y la segunda Y si te pido la aceleración, ¿qué haces entonces? Metros sobre segundo al cuadrado. Haces esto, entonces tú agarras, ¿verdad? Colocas aquí pi medio, pones aquí pi medio, aquí pi medio, chao, aquí pi medio es menos 1, digo es 1, perdón. Este menos 1 con este menos 1 me da menos 2. Y aquí colocas pi medio, me da 1, me queda menos 2, es decir que la aceleración es de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado.
¿Qué significa? Que el móvil en ese punto lleva un movimiento retardado. Va disminuyendo su velocidad, porque la aceleración es negativa. La gráfica. ¿Viste? Te da eso, ¿no? Como una montañita, ¿verdad? Sí. Interesante. Ahora la miramos. Pensé que iba a ser otra cosa. La estaba confundiendo con un estrofoide. Pero ya lo vamos aquí. Ya voy a buscar la gráfica del estrofoide. ¿Ok? Sí, sí. Es que así como en polares hay curvas que tienen sus nombres, en curvas parametrizadas hay curvas que también tienen sus nombres. Estrofoides, sisoides. Bien, son algunas. No me las sé todas. Bien, ¿quieren saber cuáles son esas? Está muy fácil. Miren la última hoja del libro del Demidovich. La última hoja. Y ahí están todas. Él las tiene todas ahí. Tienen el Demidovich en digital ahí en el activo en el teléfono. Miren la última hojita y van a ver todas las ecuaciones las curvas parametrizadas que son interesantes. Bien, entonces, ahí está, tienen todas las ecuaciones. Yo pensé que esta era una, pero no lo es. Parece que me falta algo. Está el astroide también, sisoide, el folium de Descartes, el astroide, el cicloide, no crean que toda vaina que termine en oide, ¿no? Ahí tiene el libro físico, ¿ves? Ahí está. ¿Sí? Aquí están todas las curvas. Este es el estrofoide, el cicloide, el astroide, ¿bien? Y me falta el folium de Descartes. Este es el folium de Descartes, aquí no lo veo. Aquí está. El folium de Descartes. Y este es el sisoide de Diocles. ¿Viste? Tiene unos nombres bien interesantes. A tú no le puedes poner a los chamos así. ¿Cómo te llamas tú? Sisoide de Diocles. Coño. Tú eres griego, ¿no? Griego una mierda. Mi papá estudia ingeniería, güey, puta enfermo. Entonces ahí están las curvas. Ay, pero qué raro, no las da parametrizadas. Sí, el cicloide aparece parametrizado, pero el estrofoide no, qué raro. Bien, qué raro. Aquí está también, el sisoide está parametrizado y el folium de Descartes también. Yo trabajo con esas curvas. Si voy a utilizar una curva de esa para un problema, pues la escribo. No le voy a decir, recuerde por su madre la curva del sisoide. No, te la doy. Pero si quieres la puedes agregar ahí como en tu resumen de gráfica, tenerlas cada una. ¿Ves? Dice, este es el cicloide, este es el sisoide, bueno, ya. Pero bueno, lo cierto es que ese sería un problema, ¿verdad? El problema de hallar, como le está diciendo, de hallar la rapidez y la aceleración en un punto. Simplemente calculamos y evaluamos. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, hallar la recta tangente? ¿Ves? Claro, eso ya sería interesante. Porque si quiero hallar la ecuación de la recta tangente, no la quiero en forma parametrizada, la quiero en ecuaciones de variables x y y. ¿De acuerdo? ¿Ves? Entonces, bueno, vamos a suponer que sea justamente ese que le estoy diciendo. Hallar la ecuación de la recta tangente en el punto de sub 0 igual a pi medio. Hallar la ecuación de la recta tangente en el punto de sub 0 igual a pi medio. Bueno, lo primero que tú necesitas es la pendiente, ¿no? ¿Ves? Pero la pendiente ya tú sabes. La pendiente tú sabes que se define como la derivada, ¿verdad que sí? La derivada evaluada en el punto este, ¿no? Y ahí tienes la derivada, entonces 1 más seno de pi medio sobre 1 menos coseno de pi medio.
Entonces esto te queda 2 sobre 0, sobre 1, perdón, no sobre 0. 2 sobre 1 y esto es 2, ¿no? Ya tengo la pendiente. ¿Ves? Ahora te falta el punto por donde pasa, ¿no? O sea, ¿qué te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo el punto por donde pasa, te estoy pidiendo el x0 y y0. ¿Y cómo obtienes el x0 y y0? ¿Ah? No, En la curva. No. claro, en la Ah, ya función, está. ¿ves? O sea, Por eso. Sustituyo el pi medio en las ecuaciones de x y de y obtengo el x0 y y0, ¿ves? Es decir, sustituyo aquí en las ecuaciones, en estas ecuaciones, sustituyo en x para hallar x0, sustituyo t, me queda pi medio menos el seno de pi medio, y eso me da ¿cuánto? Pi medio menos 1. Y sustituyo el y0 en el y, el valor de pi, me queda pi medio menos el coseno de pi medio, y eso me da pi medio, ¿viste? Ya tengo el x0 y y0. ¿Ves? Entonces ya tengo todos los elementos para calcular la ecuación de la recta. ¿Cómo sería entonces? Y0 igual a m por x menos x0. Entonces y menos y0 sería menos pi medio igual a m, que es 2 por x menos x sub 0. Pero x sub 0 sería ¿cuánto? Pi medio más 1. ¿Está claro por qué más 1, no? Sí. ¿Sí? Este menos me va a cambiar este signo, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Ahora multiplicamos el 2, dejamos 2y menos pi sobre 2, y aquí me queda 2x menos pi más 2, ¿verdad? Y luego entonces pasamos este 2 para acá a multiplicar, y me queda 2y menos pi igual a 4x menos 2pi más 4, y finalmente multiplicamos, vamos a acomodar esto, me quedaría 4x menos 2y, Más. 4x Ah, sí, menos menos 2y, Más pi. bueno, Menos pi. menos pi, ¿no? Sí, porque este pasaría para acá, Positivo. sumando, como este está restando y es mayor, me queda negativo. Más 4, ¿verdad? Más 4. Menos pi más 4 igual a 0. Y aquí está la ecuación de la recta también. ¿Bien? Entonces yo le puedo dar una curva parametrizada, así, y les puedo pedir hallar las derivadas, les puedo pedir la ecuación de la recta tangente, y lo podemos enmarcar en un problema de aplicaciones en donde les puedo pedir la velocidad, la rapidez y la aceleración. Sin ningún problema. Perfecto. Ahora vamos a suponer que yo les pida también la ecuación de la recta tangente, bien, pero para una curva polar. ¿What? ¿Cómo? Ya va, profe. Por ejemplo, este. Ajá. ¿En qué punto repite eso? Ajá. Por ejemplo, este está muy fácil. Encuentre otro ejemplo. Encuentre la ecuación cartesiana. Encuentre la ecuación cartesiana de la recta tangente a la curva R igual a 1 sobre 1 más coseno de pi, 1 más coseno de tita, perdón, en el punto tita igual a pi medio. ¿Bien? Fíjense eso. Bueno, vamos a ver, o sea, esa curva. Ya tenemos esa curva, una curva definida en coordenadas polares, ¿verdad que sí? ¿Bien? Entonces, oye, ¿cómo se hace? No. Vamos a usar lo que ya tenemos. A ver,
vamos a parametrizar. Es decir, vamos a usar las ecuaciones. O sea, nosotros sabemos que X es lo mismo que R coseno de tita y Y es lo mismo que R seno de tita, ¿verdad que sí? Entonces, si yo sustituyo aquí R, tengo las curvas parametrizadas. ¿Verdad que sí? Claro. El parámetro sería ¿quién? Tita, claro. No T, claro. Entonces me quedaría X igual a 1 sobre 1 más coseno de tita multiplicada por el coseno de tita. Así que esto me queda coseno de tita dividido por 1 más coseno de tita. Aquí colocamos y igual, entonces sería 1 sobre 1 más coseno de tita por el seno de tita, y entonces esto me va a quedar seno de tita sobre 1 más coseno de tita. ¿Ves? Entonces ya tengo el X, ya tengo el Y, cálculo las derivadas, porque solamente como quiero la recta tangente no necesito la derivada de segundo orden, quiero solamente la derivada de primer orden, la derivada de X y la derivada de Y. Entonces bueno, procedemos a calcular eso, pero esto es derivada sencillita, la que ustedes saben hacer. Bueno, digo yo, esto me queda la derivada del coseno menos el seno por el 1 más coseno de tita sin derivar menos coseno de tita sin derivar por menos seno de tita, ¿verdad? Sobre 1 más coseno de tita elevado al cuadrado. Y aquí me queda, ay mira, se cancelan, sí, chao, se cancelan. Hay una simplificación aquí bien chévere, porque me queda menos seno de tita menos seno de tita coseno de tita más seno de tita coseno de tita sobre 1 más coseno de tita al cuadrado. Entonces estos dos se simplifican y me queda menos el seno de tita sobre 1 más coseno de tita elevado al cuadrado. ¿Ven? Ya tengo X'. Ahora vamos a calcular Y'. Y', entonces igual, la misma idea, una derivada, la derivada del numerador, la derivada del seno es el coseno. Coseno de tita por 1 más coseno de tita sin derivar menos la derivada del seno es el coseno por menos el seno, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Sobre 1 más coseno de tita elevado al cuadrado, ¿no? No. Ay, verdad, aquí va a ser. Claro, claro. Gracias. Ajá, eso es, ahí va a ser. Entonces, uy, aquí no se va nadie. Ah, no, sí, me da 1, ¿verdad? Sí, aquí me da 1, porque fíjate, me queda, bueno, 1 no, me queda coseno solamente. Porque me queda coseno más 1, ¿verdad? Me queda coseno de tita, y multiplicar aquí me queda más coseno cuadrado de tita, y al multiplicar aquí más seno cuadrado de tita sobre 1 más coseno de tita elevado al cuadrado. Esto es 1, entonces se cancela con el de abajo, ¿no? Sí. Claro, cuidado los canceladitos, por ahí casi a unos cuantos, ¿no? Que cancelan toda joda, ¿no? O sea, son pobrecitos, chavos. O sea, son víctimas de las cancelaciones, o sea, no pueden ver una mierda arriba igual a una mierda abajo porque cancelan esa verga. No se preocupan si están sumando, nada le paran por esa mierda, total. Profe, la culpa la tiene usted por hacerme caer en la tentación. Yo voy a Canceladictos Anónimos. Entonces, coño, yo evito cancelar, por favor, y usted viene y en el examen me pone esas cosas que se ven tan parecidas. Entonces aquí el canceladicto puede hacerlo, así que tranquilo, bien, sienta esa sensación. Ve tanta presión, puede cancelar, no hay problema, coseno de t. Después entonces usted agarra y utiliza la fórmula.
¿Qué fórmula vamos a usar? La fórmula esta que tenemos aquí. A ver. Entonces voy a terminarlo aquí. Entonces usted viene, ¿verdad? Y utiliza esta fórmula. Le dice la pendiente, porque eso es lo que está buscando, ¿no? La pendiente. ¿Ves? La pendiente es la derivada de x. La pendiente es la derivada de x evaluada en pi medio sobre la derivada de... ¡Ay, perdón, me equivoqué, la derivada de y, evaluada en pi medio entre... Exacto, la derivada de y evaluada en pi medio entre la derivada de x evaluada en pi medio. Entonces evaluamos. Claro, pero vamos a sustituir primero, porque creo que viste, el canceladito aquí debe estar feliz, porque va a ser doble cancel, o sea, va a volver a cancelar, o sea, está en su zona, pues. Entonces, y' le da 1 sobre 1 más coseno de tita. 1 sobre 1 más coseno de tita, mientras que x' le está dando menos seno de tita sobre 1 más coseno de tita al cuadrado, ¿no? ¿Ve? Entonces, claro, aquí esta es la línea de fracción principal, no la vaya a olvidar, ¿ve? Entonces usted dice, con este se simplifica, ¿verdad? Claro, entonces, ¿ves? Puede hacer esto. Otra vez libera presión. Entonces, y esa queda arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Claro, esa queda arriba. Queda 1 más coseno de tita sobre, ya menos, bueno, pero aquí, ya va, ahí es negativo, ¿no, verdad? No, fue una manchita que quedó ahí. Bueno, menos seno de tita. ¿Ves? Y ahora usted agarra y sustituye ahí pi medio. Entonces queda, ¿qué pasó aquí? No, sí está bien el proceso. No, sí está mal. 0. Claro, porque el seno... no, perdón. No, queda 1. Entonces me queda 1 más coseno de pi medio, ¿verdad? Entre menos el seno de pi medio. Entonces, aquí me queda 1 y en el denominador me da menos 1. Entonces la pendiente es menos 1. Quedó tan bonito, ¿eh? Entonces ya tenemos, ahora falta hallar x0 y y0. Entonces vamos a hallar el x0. ¿Dónde sustituimos para hallar el x0? Aquí. Claro, aquí. Donde está la x parametrizada. Aquí me quedaría ¿cuánto? En pi medio 0, ¿no? 0. Eso. Sí, 0. Entonces x0 me da 0. Y en y0 me da 1. Ya tengo el punto, calculo la recta. Y menos y0, que es 1, igual a m, que es menos 1, por x menos 0. Es decir, que esto me queda y menos 1 igual a menos x. Paso x sumando, me queda x más y menos 1 igual a 0. La ecuación de la recta también. Bien. Entonces, tenemos entonces una herramienta bien chévere, bien bonita, para calcular, para resolver problemas bien interesantes aquí en curvas parametrizadas. En la derivada, siempre cuando uno mete la derivada en estas cosas, siempre se empiezan a ver cosas interesantes. Bien, vamos a agarrar, por ejemplo, esta curva. La eliminación del parámetro. Eliminación del parámetro. Es decir, las curvas parametrizadas que nosotros vamos a graficar van a ser aquellas curvas en las que podemos eliminar el parámetro. Si no podemos eliminar el parámetro, no las vamos a graficar. ¿Cuáles son esas curvas que es prácticamente imposible eliminar el parámetro? En las curvas que nacen como curvas parametrizadas. El cicloide, por ejemplo, ¿tienes ahí? Bien, fíjate. ¿Cómo dice el cicloide? Cicloide
El cicloide tiene esta forma, tiene estas ecuaciones. X igual a multiplica a t menos seno de t. le multiplica. a t menos seno de t. A multiplica a Ya te entendí. Ahora sí. A que multiplica a t menos el seno de t. Y y igual a que multiplica a t menos el coseno de t. Y aquí t está definida en qué no no lo dice. Creo que es todo lo real. ¿Sí? Bueno, el cicloide, sí, todo lo real. Bien. Si esta curva, por ejemplo, que se conoce como cicloide, no se puede eliminar parámetros, imposible. No hay manera de eliminar parámetros para representar. Si queremos hacer una representación gráfica de ella, con lápiz y papel, a puño y letra, tenemos que estudiar lo que sabemos de gráficas de función. Es decir, veo esto como que si fuera una función, así como f de x, ¿ves? Y veo esto como si fuera otra función y empiezo a estudiar las derivadas. ¿Ves? Calculo las derivadas. La derivada de x, la derivada de y, busco en dónde la derivada se hace mayor que 0, la derivada de con respecto de x. Entonces me dice cuando es creciente la variable x con respecto a t, cuando es decreciente la variable x con respecto a t, lo mismo aquí. Cuando es creciente la variable y con respecto a t, cuando es decreciente la variable y con respecto a t. Las informaciones que dan cada una se complementan, ¿bien? Como se comporta una, da sentido para que se comporte la otra, se hace todo ese estudio. Eso era antes, o eso formaba antes parte del programa de cálculo 20. Ya. Bien, a mí me tocó dar clase de eso más de una vez. Y yo decía, Dios mío, Señor, yo simplemente decía, bueno, yo sé que esto no lo van a entender. Y yo, cuando volteaba quedaba uno ahí sentado, los demás iban para el coño. Entonces en ese examen nadie graficaba eso, era muy poquito lo que. Entonces bueno, nos dimos cuenta que al final de cuentas no es tan necesario para un ingeniero. Lo que sí es importante es que las conozca, existe. Bien, y ahora tenemos herramientas que nos permiten graficarlas. Bien, pero podemos ver que el cicloide tiene como es una curva que es cíclica. Tiene un comportamiento bien chévere porque es como que hiciera esto. ¿Bien? Entonces, digamos, el ciclo es de 0 a 2pi. Y lo largo de este ciclo vale lo que vale la A, o creo que es 2A, no recuerdo. Ahí debe decir, no recuerdo aquí si es A o 2A. ¿Bien? Entonces, Perdón, es aquí. Sorry. Es la altura, 2A. 2A, ¿verdad? Sí. Eso es 2A. Bien, la altura, por supuesto. Ya he dicho que es de 0 a 2pi. ¿Ves? Entonces, cada vez que se vuelve a repetir, cada vez que da una vuelta, da un arco de esta curva. Y así. Bien. Lo pueden hacer, si quieren, lo pueden hacer en GeoGebra, colocándole un valor para arco, póngale 2, 3, o 1, o 5, ¿bien? Y entonces van a ver cómo aparece esta curva. Bien, esta es una, así como está el cicloide, está el astroide, por ejemplo. El astroide, ¿bien? El astroide es otra curva, astroide. El astroide tiene estas ecuaciones, x igual a la 2 tercios, creo que es 2 tercios a la 2 tercios coseno al cubo, ¿sí? O a la 2 tercios, no recuerdo, de t, ¿sí? A la 2 tercios coseno elevado a la 2 tercios. Entonces x igual a por el coseno al cubo de t. X igual a por el coseno al cubo, lo estoy confundiendo entonces. X igual a
por el coseno al cubo de t. Y y es igual a por el seno al cubo de t. De la pregunta por hacer creo que fue la de sin parametrizar. ¿Ah? Sin parametrizar si es x a las 2 tercios más y. Ah, eso es lo que pasa. Eso. Eso es, esa es, perfecto. Sin parametrizar es así. Se parece a una especie de circunferencia. Bien, entonces t entre 0 y 2pi. Bueno, podríamos, aquí esta sí es una curva, no es una curva circular, pero sí la podemos definir entre 0 y 2pi. Porque la gráfica de esta curva es así. Es algo así. Bien, es como una especie de estrella. Bien, y estos valores aquí son a, menos a y menos a. Bien. Estas son algunas curvas que son curvas parametrizadas que para representarlas no es posible eliminar el parámetro. También está el folio de Descartes, bueno, y así. Las tienen ahí al final del determinismo. Ahí están todas. Bien, pueden hacer su propio resumen si lo quieren. Yo si voy a usar una curva de esa la coloco. No le digo, mire, no es como los caracoles, los cardiones, que si digo yo, bueno, estos caracoles, pero aquí no, yo la coloco y listo. Bien, pero ¿cómo se hace para, en otro caso, por ejemplo, esta curva C, que no tiene nombre, esta es de como uno, pues, un X, un güey X cualquiera, X igual a, por ejemplo, 1 más E a la 2t y Y igual a E a la t, por ejemplo. Por ejemplo así, entonces sí que graficar esa curva. Bien. Vaya. ¿Cómo elimina uno? La idea es eliminar el parámetro. Por eso digo eliminación del parámetro para graficar esas curvas. Se dieron cuenta que se puede hacer algo allí donde está la Y, la X. No. No. A ver. Yo puedo, esta aquí, ¿ves? Esta, yo la puedo escribir así. ¿Verdad? Y esto lo puedo reemplazar aquí. Entonces me queda X igual a 1 más, está listo, una parada. ¿Ves? Entonces Y cuadrado igual a X menos 1. Entonces una parábola que tiene su vértice en el punto 0 para la X, ¿verdad? 1 para la Y, ¿no? ¿Verdad? Es así, ¿no? Sí. X, Y, 0 para la X, 1 para la Y, 0 para la X, 1 para la Y. Aquí, ¿no? No, 0 para la Y, perdón, 1 para la X, coño. Aquí, ¿verdad? Y abre hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque el 4P es positivo, ¿no? Entonces, esa es la gráfica de esta curva parametrizada. Bien. Simplemente eliminamos parámetros. ¿Cómo eliminamos parámetros? Haciendo un poquito de álgebra. Sustituyendo una entre la otra. El asunto es encontrar la relación Y igual a f de x o la ecuación. Encontrar esa ecuación. Encontrar la ecuación donde Y es una función de x. Bien, aquí es eso. Otro ejemplo. Se me escapan los ejemplos porque esto no. Vamos a ver. X igual a 3 menos 2 veces coseno de t y Y igual a 4 menos 2 veces seno de t con t en el intervalo que va solamente de 0 a pi, por ejemplo. Graficar esa curva. Solamente en ese para esos valores de t.
Aquí no especifico t. Cuando no especifico t es porque t todos los reales. Recuerden, t en el intervalo o t todos los reales. Pero aquí especifico valores de t. Bueno, ¿cómo hacemos ahí para eliminar el parámetro? Nada. Yo no sé por qué puse menos, debería ser más. De verdad, y debería ser más, no menos. Si no, entonces esto hace un lío ahí. Ajá. Podría servir, ¿no? ¿Qué tal si paso el 3 que está aquí sumando, lo paso para acá restando? Y hago lo mismo con la otra. Me quedaría entonces x menos 3 igual a 2 coseno de t, y hago lo mismo con la otra. Y menos 4 igual a 2 seno de t. ¿Y qué tal si elevo todo al cuadrado? Tanto la primera como la segunda. ¿Sí? Si elevo de este lado al cuadrado, ¿qué me queda? X menos 3 al cuadrado, y del otro lado me queda 4 veces el coseno al cuadrado de t, ¿no? Y elevo al cuadrado de este lado, ¿qué me queda? Y menos 4 al cuadrado igual a 4 veces el seno al cuadrado de t. ¿Y qué tal si sumo las dos? ¿Qué me queda? X menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, y de este lado ¿qué me queda? 4, ¿verdad que queda 4? Porque saco 4 factor común, y la suma de coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, ¿no? Entonces me queda 4. ¿Qué curva es esta? Una circunferencia. Entonces dibujamos una circunferencia que tiene centro en el punto 3, 4, ¿verdad? 3 para la X, 1, 2, 3, 4 para la Y, 1, 2, 3, 4. El radio es 2. El radio es 2, ¿verdad? Entonces, aquí para arriba, 1, 2 para abajo, ¿verdad? Así, 2 para acá, aquí, y 2 para acá, 1, 2, aquí. Bueno, y aquí está la circunferencia. Profe, no más, sí, porque es de 0 a pi. Claro, ¿no? De 0 a pi, entonces esa es la circunferencia. Ese es el gráfico de esta curva. Entonces las gráficas que ustedes les voy a pedir que grafiquen en los problemarios que les voy a enviar, que ya está casi listo, van a ser gráficas donde se puede eliminar ecuaciones, en donde se puede eliminar el parámetro. En donde usted, haciendo un poquito de uso del álgebra, de sentido común, de las cuentas que ustedes saben sacar, usted va a ir eliminando el parámetro para descubrir la ecuación. Bien, es eso. Básicamente. ¿Ah? Sí, claro, si incluyo la gráfica. Bien. O sea, ¿qué es lo que tiene que saber usted en este tema? A ver, vamos a hacer un repaso para que no se me pierda, ¿no? Resolviendo problemas que no tengan que ver, ¿no? Que no tengan nada que ver con el examen. Bueno, usted debe, en este tema de curvas parametrizadas, usted debe saber parametrizar una curva. Bien, parametrizar en un sentido o en otro. Eso es importante, usted debe saber parametrizar. Bien sea en sentido horario o en sentido antihorario. Bien, yo le voy a pedir en el examen, si hago preguntas de curvas parametrizadas, las preguntas pueden ser esas. Parametrizar en uno o en otro sentido. Eso es algo que usted debe saber hacer. ¿Qué es lo otro que usted debe saber hacer en curvas parametrizadas? Bueno, debe saber graficar curvas, por supuesto, eliminando el parámetro. Bien, eso es algo que usted debe estudiar en curvas parametrizadas. Y lo otro de curvas parametrizadas es lo que acabamos de estudiar ahorita con respecto a la recta tangente de las derivadas. Bien, yo les estoy preparando el material. Ese material debe salir pronto, Dios mediante, hoy o mañana, en el transcurso del día. Para que vayan estudiando toda esta parte de curvas parametrizadas.
es muy importante, digamos, que se vayan poniendo al día porque ya voy a empezar a integrar. Bien, incluso ya mismo podemos empezar a integrar. Todavía me quedan 20 minutos, ¿ves? Y los voy a aprovechar, ¿ves? Porque este curso es largo y el examen lo tenemos encima. Si se dan cuenta, lo que hemos visto de curvas parametrizadas no es tan complicado, al igual que lo que hemos visto de polar. Bien, no se compliquen con que resuelvan los ejercicios. Yo les mandé un problemario de polar, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y los complementamos con uno que yo les di aquí de las regiones, ¿verdad? Perfecto, ahí está. Eso es de polar. Falta solamente las curvas parametrizadas, ya se los voy a enviar. Me iba a poner a resolver con ustedes el problema de las colisiones y las intersecciones, pero eso me va a tomar mucho tiempo y no me voy a meter con eso. Me hubiese gustado, pero no voy a resolver problemas de eso, que sería lo equivalente a cuando hallamos las intersecciones de curvas polares. Así como hacemos intersecciones de curvas polares, podemos hacer intersecciones de curvas definidas en forma parametrizada. Entonces, es resolver un sistema de ecuaciones igual, pero aquí podemos hablar de dos conceptos que son diferentes, que es el concepto de intersección y el concepto de colisión. Bueno, muchachos, no lo voy a resolver, me iba a meter con eso, de verdad. Ayer me puse a sacar cuenta del tiempo que me queda y yo dije no, mañana live con curvas parametrizadas, la derivada, la fórmula, esto, lo otro, ya eliminamos parámetros, la idea de cómo se elimina el parámetro haciendo sustituciones o en algunos casos para hacer esas cosas en circunferencia. Algo parecido se puede hacer para elipses, ¿no? Algo muy parecido se puede hacer. Si hubiese, en lugar de tener dos coeficientes donde está el coseno y en el seno, ¿se dan cuenta que es el mismo número? ¿Eh? Si yo hubiese puesto 2 y en el otro 3, eso ya sería una elipse. Porque yo no puedo sacar factor común 4 y 9, ¿verdad que no? Pero yo paso a dividir 4, paso a dividir 9 y cuando sumo, me queda la elipse. ¿Sí se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Aquí tendría 4, aquí tendría 9, paso 4 a dividir, paso 9 a dividir, cuando sume, de este lado queda 1. Entonces voy a tener una elipse. Bueno, esto es largo. Necesito empezar con integral. ¿Bien? Y el tema de integrales, primero calcular integrales. O sea, así. ¿Qué es una integral? No sé ni nos interesa. Usted no se preocupe qué es esa vaina. Usted solamente aprenda a calcular. Más nada. Bien, después vamos a ver para qué sirve. Y después vamos a ver qué es, y después vamos a ver todo lo demás con eso. Pero lo que interesa ahorita es aprender a calcular. Como me dijo un muchachito en el liceo, me dice, profe, me dice él, hablando, un muchachito muy curioso, me dice, profe, yo puedo calcular derivadas. Y le digo yo, de que puede. Ahora, que sepas qué es, eso está difícil. O sea, tendría que explicarte qué es, ¿no? Pero yo sin necesidad de explicártelo, tú podrías aprender. Bien, seguramente tú puedes agarrar un tutorial en YouTube y te explica cómo hacerlo, pues, seguramente, porque son fórmulas. Digo yo así, son fórmulas. Vas a calcular una derivada con una fórmula. Ya está. Eso se lo dije así, hablando con él. Y después me llegó, no sé si ustedes vieron la fotografía del estado que puse. Me llegó con eso. Profe, estuve investigando. Claro, son muchas fórmulas, pero solamente apliqué una sola fórmula, que es la de la potencia. ¿Ve? Y estoy calculando la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Solamente esa fórmula, profe, porque son muchas. Pero yo sé, ¿verdad? Son muchas fórmulas. ¿Y cómo aplicas esto? No, a esto lo llamo U y a esto lo llamo V. Y la fórmula dice que coloco U derivado, V sin derivar, menos U sin derivar, V derivado sobre V al cuadrado. Ok. ¿Y quién es U y quién es V? No, U es lo que está aquí arriba y V es lo que está aquí abajo. Ok, chévere, perfecto. Explicándome él, ¿no?
Yo dije, este Wino, dije yo, este coño, su madre se copió esa mierda de un canal de YouTube y él engañado. Entonces yo vine y le dije, bueno, deriva esto pues. Y le coloqué una función racional, un polinomio entre otro polinomio. Polinomio de grado 1 entre otro polinomio de grado 1. Y lo dejé ahí, me fui. Estaba explicando otra cosa ahí. Cuando regresé, el chamo había hecho la derivada. Claro, no la simplifica, la dejó expresada. Dijo, U es el polinomio este, V es el polinomio este, la derivada es tanto, la derivada es tanto. Y sustituye este aquí por este por este, menos este al cuadrado. Profe, aquí está la derivada, ¿sí? Y yo lo quedo mirando, ¿sí? Espera que yo, claro, la dejaste en bruto, pues, o sea, en grueso, se puede simplificar más de ahí, pues. Porque la idea es simplificar la derivada, pero te felicito, eso es. No, sí, profe, y puedo incluso calcular derivadas de reglas de potencia, porque todo se hace con potencia. Y le puse una función y me las derivó. ¿Ves? La tiene la tablita a un lado, pues. ¿Sí? La tablita de la derivada de la potencia la tiene a un lado. N, U, porque debe ser que a quien está siguiendo en YouTube utiliza el U para denotar lo que yo llamo el cuadrito. La cajita, entonces él usa el U. Entonces tiene N, U, N menos 1, U'. Entonces tiene la formulita ahí. Yo vine y le puse una potencia. Y me la derivó, claro. Agarró, yo le puse 4x no sé qué elevado al cubo. Y le puse, calcula esta, agarró la formulita, dijo esto es U, lo derivó, tal, y sustituyó. Y dije, profe, aquí está. Y lo dejé expresado. Está derivando. Ahora, él sabe que es la derivada. No, ni tiene ni idea de qué es esa mierda. No sabe que esa vaina le va a quitar el sueño más adelante. Esa vaina, él creo que quiere estudiar ingeniería, porque por algo le dice, no, es que, bien. Entonces, yo le digo, no, está muy bien, chévere. Entonces, ahorita, yo les voy a pedir lo mismo, pues. No me pregunten qué es la integral. En serio, no me pregunten esa vaina. Yo lo único que les voy a explicar es cómo se calcula, más nada. O sea, si yo tengo el trabajo de calcular una integral, ¿cómo yo voy a calcular eso? Y usted se va a dar cuenta que, al igual que derivada, son fórmulas, más nada. Usted lo que tiene que hacer es simplemente saber aplicar esa fórmula en todo. Es decir, si yo por ejemplo, fíjense, eso que hizo el chamo, a mí me dio una idea, yo dije, no, una tontería, o sea, ese chamo, si yo vengo y le explico tablas de integrales, lo pongo a integrar, o sea, pero claro, integrales sencillas. Cuando usted quiere, yo lo que voy a hablar ahorita es de algo que se llama integración. De eso es que vamos a hablar. Y de eso vamos a hablar de ahorita hasta que hagamos el examen. ¿Ves? Integración, de eso es que voy a hablar. Integración es un proceso. Un proceso para calcular integrales. El proceso que uno sigue para calcular una integral se llama integración. Ese proceso de integración, ¿cómo se aplica? Ese proceso se aplica siguiendo propiedades y tablas al pie de la letra. Usted va a seguir unas propiedades y usted va a seguir unas tablas, las va a aplicar. Usted aplica eso al pie de la letra y usted resuelve. ¿Bien? Así de simple. Las propiedades, a Dios gracias, son dos solamente. ¿Bien? Te voy a colocar las propiedades. Una propiedad es esta. La integral, y esta curvita se lee como integral. Profe, ¿por qué la curvita? Te dije que no me preguntaras una mierda. Después yo te voy a explicar dónde sale todo esto. Después me voy a sentar contigo y te voy a explicar por qué se usa este símbolo, por qué todo eso. Por ahora te digo, mira, si yo quiero calcular la integral de una función que se está sumando o restando con otra función por un diferencial de x, profe, ¿por qué? Me vuelves a preguntar, me voy de esta mierda. Esto te lo voy a explicar por qué. ¿Por qué aparece esto en la fórmula? ¿Por qué justamente esto está allí? Ya te lo voy a explicar por qué. Bien, bueno, esto que está acá es la primera función, la integral de la primera función que se multiplica con el diferencial de x, más o menos la integral de la segunda función que se multiplica con el diferencial de x. ¿Viste? Ahí está.
Esa es una propiedad. Es decir, esta propiedad te está diciendo que si tú tienes la integral de una suma o resta de funciones, esto se transforma en la suma o resta de integrales de funciones. Eso es lo que te está diciendo. ¿Bien? Así es. Y la otra propiedad es esta. Te dice que si yo tengo la integral de una constante que está multiplicando a una función por el diferencial de x, yo puedo sacar la constante de la integral y multiplicar por la integral de la función. Estas son dos propiedades fundamentales para calcular integrales. Cuando tú vas a calcular la integral, es como la derivada. Cuando tú vas a calcular derivadas, tú hablas con la derivada. Bueno, eso hago yo, ¿no? Pero cuando vas a calcular integrales, tú hablas con la integral. Tú dialogas con ella. Tú le dices, mira, tú eres la integral de quién. Y ella te dice, ¿ves? Soy la integral de una suma de funciones. ¿Ves? O tú eres la integral de quién. No, soy la integral de una multiplicación de una constante por una función. ¿Ves? Y cuando no tienes, te das cuenta que son operaciones. ¿Ves? Operaciones. Integral de una suma. O sea, la integral de una operación. ¿Ves? La integral de una suma o resta. Y la integral de una multiplicación por una constante y una función. ¿Ves? Integral de una multiplicación de funciones no hay propiedad. No hay propiedad. O sea, si yo tengo la integral de una función f por una función g por el diferencial, para esto no hay propiedad. No invente porque no hay. Y tengo propiedades para la división de una función entre otra función. No, tampoco hay propiedad. Pero profe, si yo tengo una constante aquí abajo dividiendo, sí. Claro, Toche, porque es como que si fuera esta. Saco la constante. Entonces, ¿cómo sería? Si saco la constante, me queda 1 entre k por la integral de la función. ¿Verdad? O sea que si la constante está dividiendo, es lo mismo que estuviera multiplicando. Si está multiplicando, sale multiplicando, ¿verdad? Y si está dividiendo, sale dividiendo. ¿Verdad que sí? ¿Ves? Lo más arrecho que ustedes esa mierda se les olvida y sacan a multiplicar todo el tiempo así, puta constante así te dividieron. ¿Ves? Entonces yo digo, pero si yo se los digo. ¿Bien? Lo cierto es que las únicas propiedades son estas. Ahora vamos a hablar de tablas. Tablas si hay un coñazo. La puta. Tantas tablas como funciones elementales hay. Es decir, las tablas se establecen para cada tipo de función. Para cada tipo de función. ¿Cuántos tipos de funciones hay? 20 tipos de funciones, entonces hay 20 tablas. ¿Cuántos tipos de funciones hay? 50 tipos de funciones, 50 tablas. Así es simple. Entonces, una de los tipos de funciones que nosotros trabajamos, por ejemplo, ¿cuál es? La constante. Constante. La función constante. Entonces, si yo tengo una integral, si yo tengo una integral de una función constante, recuerda que siempre va por el diferencial de x, ¿no? Esta es la función, la constante. Si yo tengo una integral de una constante por el diferencial de x, eso siempre es k por x más c. Profe, ¿quién es c? Después te explico quién coño es ese c. C es una constante. Se le suma una constante al resultado de la integral. ¿Por qué se suma ese c a una constante? Porque eso tiene una explicación y más adelante te la voy a dar. Por ahora lo que quiero es que simplemente sepas utilizar tablas, más nada. Entonces, si tengo la integral de una constante, pues la constante multiplica a x más c. ¿Listo? Eso es todo, una tabla, ya está. Bien. Ok, ahora te voy a dar cuál es la otra función que nosotros tenemos por allí. Identidad. ¿Verdad? Podría ser la identidad, podría ser, pero vamos a resolverlo todo con la potencia. X a la n diferencial de x. Si yo tengo la integral de una potencia, ¿ves? Que aquí está la función es una potencia. Si tengo la integral de una potencia, esto simplemente se transforma en x a la n más 1 entre n más 1 más 0. Ahí está eso. Esa es la tabla, eso es lo que dice la tabla. Si tengo una potencia, la transformo de esa manera. ¿Bien? ¿Se puede aplicar lo mismo para los radicales? Por supuesto, porque los radicales son potencias. Claro, por supuesto, claro. Bien, cuando te hablo de potencia, te hablo de todo tipo de potencia. Si tienes, por ejemplo, profe, quiero calcular la integral de la raíz cúbica de x a la 5 diferencial de x. Bueno, entonces transforma en una potencia, x a la 5 tercios de x, y aquí tienes la tabla. Aquí tienes la tabla. Bien, entonces por eso.
Entonces tienes la constante, tienes la potencia. ¿Qué otra tabla es buena idea tener así para comenzar? Lineal. Para empezar a calcular varias integrales. Por ejemplo, ¿la de quién? No sé. Esta tabla es muy importante. Cuando tengo 1 entre x, ¿ves? Solo 1 entre x. Muy importante. Si yo tengo, fíjate que porque claro, esta tabla sirve si n es diferente de menos 1. Muy importante, ¿ves? Porque si n es diferente de menos 1 sirve. Porque si n vale menos 1, aquí me daría ¿cuánto? 0. Yo no voy a poder dividir entre 0, ¿verdad? Entonces, el caso en el que n vale menos 1 está aquí. ¿Ven que este es el caso cuando n vale menos 1? Claro. Entonces, justo cuando n vale menos 1, esto se transforma en el logaritmo del valor absoluto de x más c. Una tabla. Una tabla, así de simple. Eso es una tabla. Otra tabla, sí, lea 4. Otra tabla es, por ejemplo, 4. Otra tabla es e a la x. La exponencial con base e. La exponencial con base e es ella misma. Así sí. ¿Ves? La exponencial con base e es ella misma. ¿Ves? La otra es 5. La integral de, por ejemplo, y si fuera a a la x, muy bien, a a la x diferencial de x. Si es a a la x, entonces me queda a a la x dividido entre el logaritmo neperiano de a más c. Esa es una tabla para el caso en el que sea a a la x. ¿Ves? Profe, ¿y la tabla del logaritmo? No, esa no tiene tabla. No, el logaritmo no tiene tabla. ¿Ves? Eso se hace de otra manera. Los trigonométricos. Ok, chévere. Bien, ¿y qué otra tiene tabla? A ver. Los trigonométricos. Los trigonométricos, exacto, por supuesto. Por ejemplo, 5, 6, por ejemplo, 6. La integral del seno de x por dx. Si vamos a integrar el seno de x por dx, la integral es menos el coseno de x más c. Y si vamos a integrar el coseno de x por dx, la integral del coseno de x por dx es el seno de x más c. Chévere. ¿Ves? Bueno, y así. Profe, ¿cuántas tablas hay? No te estoy diciendo que hay tantas tablas como funciones elementales hay. ¿Y cuántas tablas vamos a utilizar? Bueno, todas las funciones elementales que tú puedas agarrar. ¿Ves? Todas. En un principio, pues, vamos a suponer que esta. Tú te dirás, profe, ahora, ¿de dónde salen las tablas? No me puedes explicar eso, por favor, explíqueme dónde salen las tablas. Bien, bueno, sí, en 3 segundos te puedo explicar dónde salen las tablas. En las tablas salen de una manera muy sencilla. Calcula la derivada de esta expresión. ¿Cuánto te da la derivada de k por x? K. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Calcula la derivada del logaritmo neperiano de x. ¿Ves? ¿Cuál es la derivada de e a la x? ¿Cuál es la derivada de a a la x? A a la x por el logaritmo neperiano de a, ¿verdad? El logaritmo neperiano de a cancela el logaritmo neperiano de a, ¿y qué me queda? A la x. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos el seno. Pero menos por menos más me queda c. ¿Cuál es la derivada del c? ¿Viste? La B. Profe, y está claro, si derivamos, vamos a calcular la derivada de x a la n más 1 entre n más 1. ¿Cuál es la derivada de esto? Es n más 1, ¿verdad? Que multiplica a x, n más 1 menos 1 sobre n más 1, ¿no? N más 1 cancela n más 1, 1 se resta con 1, ¿y qué me queda? Y queda la n. ¿Ves? Es decir, que las tablas de integrales surgen simplemente la idea de derivar, pero no de derivar esta, no, de derivar lo que me da la integral. Es decir, que si usted sabe cuál es el resultado de una derivada, entonces usted sabe cuál es su integral. ¿Cómo? Ya va.
función. F de x igual a la raíz de x cuadrado más 1. Vamos a calcular su derivada. ¿Cuál es su derivada? 2x 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más 1 por 2x, ¿verdad que sí? Este 2 mata este 2, ¿verdad? Entonces me quedó x sobre la raíz de x cuadrado más 1, ¿cierto? Bueno, si usted sabe el resultado de la derivada, entonces usted sabe la integral. Porque entonces usted dice la integral de x sobre la raíz de x cuadrado más 1 por dx, eso es raíz de x cuadrado más 1 más 6. Porque usted sabe que si deriva esto, le da esto. ¿Verdad? Profe, ¿esa es una tabla? No, no es necesario, tampoco nos vamos a llenar de tabla. Si no llenamos esta mierda de tabla, no terminamos nunca. No, no. Eso es para mostrarte de dónde salen las tablas. De ahí es donde salen. ¿Cuáles tablas o cuántas tablas o qué tablas vamos a usar? Las que están en el término brillo. Esas son las tablas que vamos a usar. En el tema de integrales. Claro, en el tema de integrales, él dice integración por tablas y aparecen unas tablas. Esas son las que vamos a usar.